Es secretario general de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical y también es secretario de la Delegación Federal del Gobierno de Santa Fe aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Todo bien? ¿Cómo están ustedes? Lejos del mate estoy. Lejos del mate, ya te lo vamos a ir Te lo girando. hacemos llegar, mira. Te lo hacemos llegar. Ahí va. Ahí va el mate de Rotation. Y mientras vamos pasando el mate, Santi, no sé si tenés ahí un clip muy bueno del Papa Francisco hablando del radicalismo. Nos gustaría un poquito que lo veamos todos y preguntarte, Hernán, sensaciones de esto. A ver, Santi, si lo podemos ponchar ahí, el video. De alguna manera, el irigoyenismo. Recuperar, de alguna manera, el irigoyenismo. O sea, el radicalismo auténtico, que en otro momento era Irigoyen, ¿no? El que llevó adelante. Por ejemplo, en Córdoba, me tocó encontrar, cuando era arzobispo y como era provincial, encontrar curas radicales hasta la muerte, pero ¿por qué? Porque estaban cercanos al pueblo, o sea, el radicalismo auténtico, ¿no? El radicalismo que después fue tirado abajo el 30, todo eso, ¿no? Curas realmente de primera, muy unidos a su pueblo, radicales todos, pero unidos a su pueblo. O sea que el radicalismo tuvo, el irigoyenismo sobre todo, una medula popular que después fue tapada con las revoluciones que siguieron y la retoma el peronismo. O sea, no podemos entender el peronismo sin estudiar el papel social del radicalismo. Bueno, un poco consultarte, Hernán. ¿Sos creyente? ¿Cómo te pegó el Papa? ¿Qué sensaciones te generan este clip de Francisco hablando del irigoyenismo, del radicalismo popular, como dice él? No, creyente no soy, pero de todas maneras creo que hallazgo este, ¿no? Creo que el Papa, o mejor dicho Bergoglio, Francisco, quería que los partidos políticos en la Argentina sean algo así como lo que él quería que sea su iglesia, ¿no? Cercana a la gente, una iglesia, como decía él, con olor a oveja. Bueno, los partidos políticos también, ¿no? Muy cercanos a la gente, por eso él hacía mención al irigoyenismo y a esa cercanía de los radicales con su gente, con su pueblo. La sensación que tuve es una sensación muy parecida a la que tuve cuando se nos fue Raúl Alfonsín. ¿Y por qué digo esto? Porque yo siendo radical y habiendo entrado a militar por Raúl Alfonsín, estuve mucho tiempo muy enojado con él y no lo comprendí muchas veces. Y con Francisco me pasó algo parecido, pero no el Francisco Papa, el Francisco católico, sino el Francisco humano, el Francisco político. A medida que fue avanzando el tiempo, sobre todo de su papado, me fui acercando a las cosas que él decía, pero no por la iglesia en sí mismo, sino por lo que él decía de los temas más acuciantes de la humanidad. Y bueno, así como hoy Alfonsín no nos pertenece a los radicales, el Papa no le pertenece a los católicos, ¿no? El Papa Francisco o Jorge Bergoglio, como lo querramos llamar, le pertenece a toda la humanidad. Y bueno, por eso hago esa vinculación con Raúl, ¿no? ¿Vos qué pensás, Hernán? La verdad que acabás de dar una declaración muy interesante de cómo, de alguna manera, auscultar a los líderes, ¿no? Tratar de interpretarlos, de interpelarlos. Y Francisco, yo creo que no en vano habla de los partidos políticos, da esa entrevista, habló del irigoyenismo, del radicalismo, del peronismo también. ¿Vos creés que Francisco, si bien él viene de una institución que no ejerce la democracia como la iglesia no es internamente democracia republicana como es un país, por ejemplo la Argentina, ¿eh? Tienen otros modelos de funcionamiento. ¿Vos no creés que igual él hablaba de estas cosas porque notaba que este sistema está en peligro, que los partidos políticos algo tienen que hacer al respecto, más un partido como el nuestro, ¿no? Sí, pero no lo buscaba en ideas estrafalarias, lo buscaba en el pasado, lo buscaba en la recuperación de la identidad, en la revinculación con los valores que siempre estuvieron presentes, ¿no? Por eso él hablaba del irigoyenismo, ¿no? Claro. Que en definitiva era el servicio público. Hoy leía que creo que la fortuna personal del Papa Francisco apenas alcanzaba los $100. Eso lo acaba de publicar el Vaticano. Bueno, los políticos
argentinos o en todo el mundo que puedan demostrar que se van de este mundo sin una fortuna personal, bueno, el radicalismo tuvo varios. Alfonsín, Ilia, Irigoyen, todos se fueron pobres cuando murieron, cuando fallecieron. Por eso el Papa podía hablarnos con autoridad, porque es lo que él hacía con su propia vida, en su caso de pastor de la Iglesia Católica, lo que esperaba para su iglesia, y por eso la reformó hasta donde pudo, y si le hubiese quedado un poco más de vida, seguramente hubiese haciendo muchas cosas más profundas en esa institución que era en la que él creía, pero cuando hablaba de los partidos políticos lo podía hacer con autoridad, porque lo hacía desde ese lugar de estar haciéndose cargo de lo que decía. Bueno, a ver, Hernán, vos decías una palabra clave que es autoridad. Y para llevarte a otro tema, vos sos autoridad del partido, sos el secretario general de la Convención Nacional, una convención nacional que define la política de Alianza del Radicalismo, entre otras cosas. Se iba a hacer la Convención Nacional y se terminó suspendiendo. No sé, ¿qué nos podés contar de eso? ¿Qué pasó ahí? No, se postergó. Se postergó para más adelante, para fin de año, porque el radicalismo es un partido que tiene un desarrollo territorial muy profundo y hoy está con compromisos electorales en todas las provincias argentinas, y entonces la dirigencia mayoritariamente de las provincias nos pedía al Comité Nacional y a la Convención Nacional postergar un debate tan profundo como el que tenemos que tener, que está precisamente vinculado a la cuestión de la identidad, para un tiempo en el cual podamos garantizar una mayor participación y hasta que las velas ardan poder resolver lo importante, que en definitiva tiene que ver con lo que vamos a construir de cara al 2027, porque en esa convención nosotros tenemos que resolver definitivamente que el radicalismo está en la oposición a este gobierno de Milei, que no tenemos nada que ver con el ideario político del radicalismo y que entonces tenemos que comprometernos en la construcción de una alternativa, que no va a ocurrir este año en el 25, sino que va a ocurrir en el 27, que es cuando termina el mandato del presidente Milei. Entonces, es muy oportuno en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, reunirnos, hacer ese debate profundo y ya ponernos a trabajar en la construcción de una alternativa política a este gobierno, ¿no? Que tendrá que ser, entiendo yo, casi diría que a medida que pasan las cosas, ustedes recién comentaban lo que ocurrió ayer con este periodista que fue atacado, un frente democrático, ¿no? Ya tenemos que hablar de un frente democrático para enfrentar un proceso de ataque sistemático desde adentro a las instituciones de la democracia, entre ellas la libertad de expresarse. No, sin dudas. Vos ahí comentabas igual, la convención se postergó. Quizás puede ser redundante lo que te voy a decir, pero estaría bueno para dejarlo bien en claro para toda la gente que nos está, para toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, para todos los radicales ahí también, que es, bueno, entonces, si la convención se postergó, ¿cómo se define la política de alianzas en el mientras tanto? Las convenciones provinciales, el radicalismo es un partido democrático y además un partido federal. Las convenciones provinciales están llevando adelante sus procesos políticos de alianzas o no, y enfrentando los procesos electorales. Hace poquito en Misiones, por ejemplo, se cerró la alianza con el ARI y con el PRO. Bueno, en Santa Fe acabamos de concurrir a las elecciones. En la provincia de Salta, donde estamos compitiendo por estos días, lo mismo. El radicalismo en cada una de las provincias va definiendo sus procesos de alianza, que lo que nosotros tenemos que garantizar es que no se aparten de los principios, valores programáticos de la Unión Cívica Radical. No, bueno, vos hablabas de política de alianza, pero más allá de que lo que se define o no se define, también hablaste de un frente democrático. Esas son cosas que quizás hay veces que tampoco se necesita como es la orden directa de decir se arma tal cosa, sino que también hay cosas que se van cocinando, por ejemplo, en el Congreso, con votaciones, etcétera. He escuchado mucho hablar en los últimos tiempos de la barrera sanitaria a los avances autoritarios del gobierno de Javier Milei. Bueno, yo creo que la barrera sanitaria tiene que estar precisamente en el Congreso. Por eso es muy importante que el radicalismo y que las fuerzas políticas democráticas puedan aportar
sus mejores hombres y mujeres en este proceso electoral de medio término en la Argentina para poder tener un mejor Congreso a partir de diciembre de este año. Un Congreso que pueda articular mejor la defensa a estos avances autoritarios. Entonces yo diría que ese es el primer gran paso en el cual, por lo menos desde el radicalismo, tenemos que estar fuertemente comprometidos. ¿Quiénes van a ser los representantes en ambas cámaras, donde se eligen senadores este año y sobre todo en la Cámara de Diputados de nuestro partido? Es muy importante para ese proceso posterior de cara al 2027, donde esperamos poder ofrecer una alternativa al gobierno de Milei que tampoco signifique volver al pasado, ¿no? Necesitamos construir algo realmente superador, porque entendemos que también la sociedad argentina está cada vez más cansada de que va votando gobiernos, van cambiando los gobiernos y las soluciones siguen tardando en llegar. Perdón, Hernán. Hola. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Por qué crees que el radicalismo tiene que ser esta opción de oposición, esta construcción que tiene que darse? Y quiero preguntarte si destacás algo de este gobierno, algo que diga que haya hecho bien. O sea, que en lo que dijiste anteriormente quedó bien claro que hay muchas cosas que no y que no que se condicen con la visión y los valores del radicalismo. Pero ¿por qué el radicalismo debe ser oposición? ¿O por qué tiene lo que se necesita, digamos, este país para ser oposición? Y bueno, y lo otro, una curiosidad, simplemente. No, primero que para que una democracia funcione, hacen falta gobiernos, pero también hacen falta partidos que estén en la oposición, que ejerzan el rol de controlar, pero además de controlar, de constituirse en alternativa para cuando la gente decida cambiar, simplemente porque le parece que el gobierno o lo decepcionó o ya no cumple las expectativas por las cuales lo habían votado. Entonces, es muy importante ser oposición. En el caso del radicalismo, porque no compartimos ninguno de los principios, de los valores que lleva adelante este gobierno, por eso tenemos que estar en la oposición. Pero si no estuviéramos nosotros, alguien debería estar. Es muy importante para el funcionamiento de la democracia la existencia de una oposición. Esto se ha escrito incluso en la ciencia política, muy importante, que es la oposición en el funcionamiento de una democracia, y que para que la democracia sea sólida tiene que haber una oposición sólida. Yo no voy a rescatar ninguna medida de este gobierno, porque en realidad todas aquellas medidas que podríamos destacar, como el equilibrio fiscal, son cuestiones que ya son consensos que es como decir que la inflación es el impuesto a los pobres y por lo tanto no tiene que haber inflación y que hay que combatirla, ¿no? Son cosas que ya están al margen de que es dudoso el equilibrio fiscal de este gobierno y cómo lo financia, al margen de que no termina de resolver la cuestión inflacionaria en la Argentina y esto sigue impactando sobre los que menos tienen en la Argentina. Al margen de eso, sus banderas, las que levantan, son banderas aceptadas por el conjunto del sistema político argentino. Todo lo contrario, después viene el ataque a las instituciones y el deterioro de los consensos democráticos y la instalación de más odio, más división, más antagonismo en la Argentina. Con lo cual, difícilmente pueda yo rescatar algo de este gobierno, aunque me gustaría poder hacerlo.